Bien, vamos a continuar con la clase de nematodes que habíamos visto la clase pasada. La idea de hoy es terminar con nematodes para que ustedes puedan hacer la actividad que yo les voy a proponer realizar, que es individual y hay que entregarla. Bueno, seguimos con Trichinella entonces primero y vamos a terminar con este nematode. Habíamos hablado un poquito del ciclo y de la problemática que surge en cuanto a la enfermedad, la trichinelosis, em, y los órganos que afectan, principalmente el músculo estriado esquelético. El diagnóstico, fíjense ahí, de trichinelosis humana tiene que ver con el diagnóstico de sospecha epidemiológico, si es que el paciente ha estado en contacto con las zonas endógenas, las zonas endémicas del país. Por eso dice contexto epidemiológico, contexto clínico, tiene que ver entonces con las manifestaciones clínicas que habíamos charlado anteriormente, las mialgias, el cansancio, la astenia, la fiebre en algunos casos, como sintomatología clínica inespecífica, la fiebre. Y pruebas de orientación en el laboratorio, como puede ser, por ejemplo, la CPK aumentada, la eosinofilia, podrían llevar a marcarnos la presencia de este tipo de parasitosis en un entorno epidemiológico determinado, ¿no? Que dijimos recién. También podemos hablar de acá, por ejemplo, de inmunoglobulinas, aumento de la IgE, y también podemos titular de inmunoglobulina anti-Trichinella spiralis, por ejemplo. El diagnóstico confirmatorio se hace con pruebas serológicas nuevamente, detección de anticuerpos, antígenos o inmunocomplejos, que se generan como consecuencia de la actividad del sistema inmune, y las pruebas celulares. ¿Sí? Hay pruebas celulares que se pueden realizar en Trichinella, que pueden, bueno, diagnósticos inmunológicos pueden ser que son indirectos. Indirectos, ¿por qué? Porque estamos evaluando la respuesta inmune en realidad, ¿no? El diagnóstico de certeza es un diagnóstico que se restringe, son pruebas generalmente más cruentas o más elaboradas que se realizan en laboratorios de investigación, la mayoría de ellas, y fíjense que tienen diagnósticos de parasitosis o parasitológico, diagnóstico directo, porque vamos a buscar al parásito. Recuerden la diferencia entre un diagnóstico directo y un diagnóstico, una prueba de diagnóstico directa y una prueba de diagnóstica indirecta. La directa me hace buscar el agente etiológico y la indirecta busco la respuesta inmune montada por la presencia del agente etiológico. Entonces ahí tienen, por ejemplo, la trichinelloscopía, que es tomar un pedazo de tejido muscular y buscar el parásito con un microscopio muy particular que se llama triquinoscopio. Bueno, histología, digestión artificial o senodiagnóstico. Y también tenemos técnicas de biología molecular, ¿sí? Buscar el ADN del parásito, el material genético del parásito. El tratamiento tienen ahí, no nos interesa mucho a nosotros, pero tiene que ver con el tratamiento específico con antiparasitarios o el tratamiento sintomatológico, ¿sí? Los corticoides, analgésicos, no esteroides, antihistamínicos, bloqueadores de receptores H1 para la histamina, para inhibir entonces estas reacciones anafilácticas, y nada más, antipiréticos para la fiebre en caso de que haya. Bien, el mebendazol es el que se suele utilizar como antiparasitario, ¿sí? Se puede utilizar, ahí tienen otro, albendazol. Y bueno, rehabilitación física y mental en caso de que haya sido un deterioro más importante. Recuerden ustedes que rehabilitación física tiene que ver entonces porque hay deterioro de fibras musculares, ¿no? Bueno, en cuanto a las reacciones inflamatorias de mucosas intestinales que habíamos charlado anteriormente, fíjense esto, después lo vamos a ver gráficamente en una foto al final. Dice infiltración de mucosas por diferentes poblaciones celulares, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos y macrófagos. Recuerden ustedes que los mastocitos actúan como células cebadas que liberan histamina, ¿sí? ¿Y cómo se degranula? ¿Cómo se activa un mastocito? Porque se une la inmunoglobulina de tipo Ig al mastocito, receptores para esa inmunoglobulina que están presentes en el mastocito, y eso permite la degranulación, ¿sí? De estas células cebadas que liberan su contenido, que actúan contra contra el parásito. Los eosinófilos, recuerden ustedes que actúan uniéndose por sus receptores para la porción Fc de la inmunoglobulina E, que están unidas al macrófago, que están unidas al parásito, ¿sí? De esa manera, entonces,
degranulan, ¿sí?, su contenido citoplasmático, sus gránulos, que tienen distintas sustancias que son tóxicas y nocivas para el parásito. ¿Qué hacen en este caso? Destruyen al parásito, sobre todo destruyen la cutícula externa que tiene el parásito. Lo dejan más lábil, más débil, ¿sí? Y entonces pueden actuar otras sustancias que pueden destruir o pueden contribuir a la destrucción del parásito. Bueno, los neutrófilos también lo mismo y los macrófagos. Incremento de linfocitos intraepiteliales. Recuerdan ustedes que estaban presentes en la inmunidad eh, eh, asociada a mucosa, en el mal, ¿sí? Se encuentran los linfocitos intraepiteliales, que si ustedes recordarán son de tipo CD4 positivo, ¿sí? Esos linfocitos entonces aumentan, hay una proliferación, hay una hiperplasia de ese tipo de células intraepiteliales que cumplen una función muy importante, ¿sí? Porque son citotóxicos, ¿sí? Producen citotoxicidad celular. Bien. Hay incremento de enzimas leucocitarias como las aminas y las prostaglandinas, como la histamina, la serotonina, ¿sí?, las prostaglandinas. Alteración de la estructura cinética de la mucosa intestinal, como habíamos charlado anteriormente. Hay un aumento de la motilidad intestinal. ¿Y esto para qué es? Para favorecer la destrucción, la liberación en realidad del verme a través del ano, ¿sí? Entonces fíjense, cambios en el transporte a través de la mucosa, atrofia de vellosidades intestinales, alteración de la permeabilidad del flujo intestinal, hiperplasia de células caliciformes con incrementada secreción de moco. Eso es importante, porque de esa manera entonces impedimos que el verme se pueda unir a la mucosa intestinal y está más indefenso de alguna manera, está más suelto en el interior de la luz del órgano. ¿Y eso qué hace? Que al aumentar el peristaltismo, entonces sea más fácil la expulsión de este verme, ¿sí?, del interior del organismo. Por eso dice también motilidad alterada del intestino. Bueno, expulsión de los vermes adultos del intestino, entonces, importante reacción inflamatoria de la mucosa intestinal con todo lo que dijimos anteriormente, vienen los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, los neutrófilos, se sintetizan muchas sustancias vasoactivas, inmunoglobulinas, van a ver de tipo IgA, IgE particularmente, la inmunoglobulina asociada a mucosas, y eso todo genera entonces un entorno hostil para el desarrollo y la proliferación del parásito. Impide entonces que el parásito se pueda unir a la mucosa intestinal porque hay hiperplasia de las células intestinales, en donde hay un aumento de la proliferación de células intestinales y esto genera un mayor recambio de estas células. Cuando hay mayor recambio de estas células, entonces, lo que vencemos es que el parásito tiene menor posibilidad de adherirse a la superficie de la mucosa intestinal. Dijimos que había hiperplasia de células caliciformes, secretoras de moco. Eso lo que hace entonces es incrementar, ¿sí?, la dificultad de la adherencia, ¿sí?, del parásito a la superficie de la mucosa intestinal. Cambios estructurales y funcionales del parásito, porque el parásito, como consecuencia de la liberación de estos gránulos de los eosinófilos y los mastocitos, pierde movilidad, ¿sí?, no se puede mover, y pierde estructura, porque la cutícula la pierde y queda más indefenso a la acción de ciertas sustancias que se encuentran en el ambiente intestinal, ¿sí? Sobre todo también pierde defensa ante los cambios osmóticos que se encuentran en esa sección, en ese lugar, y eso produce entonces rápidamente la muerte. El parásito no se puede alimentar de manera adecuada, y eso hace entonces que no pueda continuar con su función, porque al no tener movilidad no puede buscar alimento, entonces puede morir fácilmente. Todo esto es dependiente entonces de estos linfocitos TCD4 positivos citotóxicos, ¿sí?, que dijimos anteriormente, que por eso hay un aumento de los linfocitos intraepiteliales. Y acá tenemos todo lo que habíamos charlado anteriormente. Fíjense entonces, hay un aumento de la escamación del epitelio, con aumento también de la hiperplasia de las células caliciformes, que se ven acá con la secretora de moco, que esto favorece la expulsión del verme. La linfoblastosis, aumento de los linfocitos intraepiteliales, la llegada de los eosinófilos, mastocitos, basófilos
macrófagos, en monocitos, como dice ahí. La secreción aumentada por las células de Punnett, que sintetizan lisocimas, que destruyen entonces la estructura del verme, ¿sí? La hacen inmóvil, la hacen incapaz de adherirse a la membrana de la mucosa. Hay atrofia vellositaria y todo eso entonces contribuye, junto con el aumento de la motilidad gastrointestinal, a que se expulse el parásito de forma fácil y adecuada. Entonces, esta es una respuesta inflamatoria local que se genera a nivel intestinal como consecuencia de la presencia del parásito en ese órgano. Fíjense que si hablamos de inmunoglobulinas, estamos hablando de IgE, IgA y también puede haber IgG. Bien. Acá tenemos entonces cómo se observa Trichinella en un corte histológico de un músculo. Este es el huevo de Trichinella. Recuerden que nosotros no hacemos diagnóstico con el huevo porque no vamos a encontrar huevos en materia fecal. Es muy poco probable, siempre vamos a encontrar las larvas en los tejidos. Y recuerden que de este parásito hacemos diagnóstico serológico, más que diagnóstico desde el punto de vista de la búsqueda de los huevos en materia fecal. Acá tenemos un verme que contiene en su interior las larvas, y acá fíjense cómo se van liberando las larvas. Un verme que se rompió y se liberó las larvas. Muy bien, la trichinela en los ojos. Generalmente se adquiere la infección por el consumo de estos chacinados, como los salames, y nada más. Hasta acá entonces, muy por arriba, trichinela, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Ascaris, ¿sí? El Ascaris lumbricoide, vamos a ver ahora, otro nematode muy importante. Es uno de los de nematodes que son más grandes. Fíjense que dice que pueden llegar a medir 35 centímetros la hembra y 30 centímetros el macho, con obviamente la cola enrollada, como habíamos dicho anteriormente, cola enrollada. Son peligrosos, dicen, porque fíjense lo que hacen, ya que migran y perforan tejidos y pueden salir por orificios. Se reproducen rápidamente y aumentan el número de ejemplares en el organismo y forman ovillos intestinales. Bien, continuamos. Vamos a ver entonces un poquito el ciclo de Ascaris lumbricoide. Entonces, la infección se puede llegar a obtener por el consumo oral de huevos, por aguas contaminadas o verduras mal lavadas. Entonces, los huevos van a ser ingeridos, van a llegar al intestino, ahí van a eclosionar, se van a liberar las larvas que van a atravesar la mucosa, van a pasar a la circulación sistémica, van a pasar por el hígado, corazón y van a llegar entonces a los pulmones. En los pulmones van a perforar los alvéolos pulmonares, van a atravesar los bronquios, los bronquiolos, los bronquios y la tráquea, van a ser deglutidos, van a pasar al esófago, a nivel de la epiglotis y van a llegar nuevamente al intestino donde se transforman en los vermes adultos, ¿sí? En donde la hembra fecundada pone los huevos fértiles que van a ser liberados al ambiente. En el ambiente se tornan infectivos luego de una cierta cantidad de días que tienen que estar en un ambiente adecuado. ¿Sí? Por eso son geohelmintos. Recuerden que una hembra puede poner alrededor de 200.000 huevos al día. ¿Qué más? Y que podemos encontrar varios tipos de huevos. Los huevos fértiles, que son los huevos que han sido fecundados, o los huevos que no son fértiles, o sea, que no están fecundados. La hembra puede poner huevos sin estar fecundada, y esos huevos son huevos infértiles, ¿sí? Que no van a transmitir la parasitosis, es decir, uno puede consumir los huevos infértiles por contaminación y no adquiere la parasitosis, porque no están fértiles, porque no van a desarrollar el verme adulto.
Bueno, acá les cuenta que los huevos fértiles suelen ser alrededor de 50 micrones de diámetro, pero los no fecundados pueden tener huevos, pueden ser mayores, ¿sí? Pueden ser hasta 80 micrones de diámetro. Acá tenemos nuevamente la escalera humicoide, dice que es un gelminto que requiere un tiempo en el suelo en condiciones adecuadas para ser infectivo, para contener y desarrollar la larva. Fíjense, acá tenemos entonces el huevo embrionado, el huevo inicial que se libera al ambiente, el huevo infértil que es más grande y está decorticado generalmente, y acá tenemos otros huevos distintos que tiene dos blastómeras que ya tienen ahí parte del embrión, serían estas dos células que son blastómeras. Acá tenemos cómo se observa el huevo de Ascaris lumbricoide en un preparado de materia fecal, en donde observan ustedes ahí la corteza, digamos, mamelonada que tienen estos huevos. Acá lo mismo, se observan los mamelones, muy característico de Ascaris lumbricoide, no se observa el embrión dentro, pero muchas veces se pueden observar la larva. Acá también tenemos otro huevo. Este es un huevo infértil casi, ya fíjense que no tienen los mamelones. Acá tenemos otro huevo que es infértil, fíjense la forma que es totalmente distinta a un huevo fértil. Acá tenemos un huevo que se llama huevo decorticado, de Ascaris lumbricoide, que no tiene los mamelones en la superficie. Acá lo ven de nuevo. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos tener? Bueno, estas que están acá. El síndrome de Loeffler, que tiene que ver entonces con una eosinofilia pulmonar, como consecuencia de la perforación pulmonar. Síndromes gastrointestinales, como los de siempre, los inespecíficos, diarrea, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, retardo en el crecimiento, reacciones alérgicas o alguna alteración propia de una localización ectópica de estos parásitos, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, en otro tejido que no sea el común, que es a nivel intestinal. Acá tenemos la infección masiva que yo les decía anteriormente, fíjense cómo sale gran cantidad de estos eh, vermes, o sea, a diferencia de lo que serían los estodes, estos no se encuentran uno o un par de estos individuos por organismo infectado, sino que hay muchos, porque tiene una alta tasa de reproducción. Acá tenemos una necropsia, fíjense donde los vermes están saliendo de este cadáver de este niño, y acá tienen la cantidad de vermes adultos que se han obtenido luego de hacer una autopsia a este cadáver. Acá tienen simplemente un Ascaris lumbricoide que ha salido, pues, o que está saliendo de lo que es un catéter. Recuerden ustedes que estos vermes tienen la característica de meterse en distintos agujeros y tender a salir, ¿sí?, de ellos, ¿sí? Buscan la salida muchas veces. Y acá tienen entonces un Ascaris que está saliendo de un catéter. Bien, ustedes van a ampliar la información de este parásito como de todos los otros que ya estamos viendo. Continuamos con Toxocara, Toxocara canis y Toxocara cati, que son dos parasitosis, dos nematodes, eh, que tienen ciertas características y por eso yo les quiero contar, además que se utiliza mucho en el diagnóstico clínico. ¿Por qué?
Bien, una, una característica que tiene Toxocara, entonces, es que el diagnóstico se hace netamente por serología, porque es imposible, como dice acá, encontrar huevos, ya que el hombre no es el hospedero definitivo. Eso es algo importante a tener en cuenta. Eh, Algo del siglo, fíjense que los, eh, los perros o los gatos eliminan los huevos. eh, por favor, continuamos. Entonces, los cachorros eliminan los huevos en los areneros, ha pasado por vía transplacentaria a la madre, eliminan los huevos al arenero. En el arenero, entonces, en las condiciones adecuadas, los huevos se tornan, se embrionan y se transforman en infectivos. eh, Uno los puede contraer por consumo de forma involuntaria, por el contacto con el arenero simplemente, en donde estaban previamente estos cachorros, ya sean felinos o caninos. Y entonces se transforma, bueno, cuando se adquiere la parasitosis, entonces en el organismo humano los huevos eclosionan, se transforman en larvas, que son de dos tipos. Las larvas migran visceral o las larvas migran ocular. O sea, migran hacia las vísceras o migran hacia el ojo. Acá tenemos el huevo de Toxocara spp, que puede ser Canis ocatis, en donde fíjense que tiene una membrana externa estriada fina, sustancia intermedia y el embrión. ¿Sí? No se observan ganchos y recuerden que el huevo no se observa generalmente en materia fecal, no se va a observar en materia fecal de humanos porque el humano no es el hospedero definitivo, entonces no se va a encontrar las formas sexuales para que se puedan fecundar las hembras y éstas puedan liberar los huevos. ¿Dónde se van a producir este ciclo directo, este ciclo sexual? En los hospederos definitivos, que son el perro y el gato. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a estudiar para evaluar si es que un determinado paciente tiene esta parasitosis? Vamos a hacer serología, inmunoglobulinas. Inmunoglobulina E para Toxocara, Catis ocanis, es la más común. Podemos hacer inmunoglobulina G también. Bien, pasamos un poquito los huevos. Manifestaciones clínicas entonces de Toxocara. Tenemos entonces los síndromes de larva migrant, visceral u ocular. Y tenemos acá, entonces, visceral, tenemos órganos afectados, dependiendo del órgano que se afecte. Perdón, pueden ser hígado, pulmón, riñón, corazón o sistema nervioso central. La presencia de hipereosinofilia, hipergamaglobulinemia, que yo les decía anteriormente, generalmente de tipo IgE o también de tipo IgG. Adenopatía, infiltrados pulmonares, anorexia, disconfort abdominal, etc. Larva ocular, entonces, el órgano afectado es el ojo y los síntomas, bueno, retinopatía, granuloma, ¿qué más? Granuloma san retina, estrabismo, etc. Son todas afecciones de tipo ocular que se van a generar. Bien, solamente eso de Toxocara, es solamente lo importante acá de Toxocara es conocer un poquito el ciclo biológico, cómo se contrae la parasitosis y tener en cuenta que la investigación, diagnóstico en el laboratorio se hace mediante serología y no sobre búsqueda de huevos en materia fecal, ya que este parásito no encuentra a los hospedero definitivos en el hombre, sino en los felinos y los caninos. Vamos a hablar de últimas dos parasitosis, como estrongiloides estercolares y uncinaria, muy por arriba, y con eso vamos a ir terminando con los nematodes. Bueno, ¿qué decir de estrongiloides? Estrongiloide es un nematode muy pequeño, como dice acá, oportunista, y tiene tendencia a migrar, que son los dos cosas importantes que generan daño muy importante en los organismos, sobre todo en los inmunosuprimidos, como dice ahí.
en pacientes que tienen HIV, en pacientes que tienen infecciones o coinfecciones con otros microorganismos, en pacientes que están recibiendo una terapia inmunosupresora, o en pacientes trasplantados, por ejemplo, que tienen una terapia inmunosupresora por sí mismos. Bueno, un poquito para hablar del ciclo, y ahí se van a dar cuenta entonces del daño que genera estrongiloides. El infectado libera, fíjense, larvas rhabditoides por materia fecal, ya que las hembras ponen huevos en la submucosa que eclosionan. Eso ya lo habíamos charlado por WhatsApp. Bueno, en la tierra se transforman en filariformes, que son entonces las larvas infectivas, que son más pequeñas que las rhabditoides, y que penetran fácilmente por los pies. Fíjense, atraviesan la epidermis fácilmente. Bueno, el ciclo de vida libre, fíjense, las larvas rhabditoides generan machos y hembras, las larvas que se liberan, ¿no?, con la materia fecal simplemente, generan machos y hembras de vida libre, que copulan y generan huevos que se transforman en larvas rhabditoides, que a su vez se transforman en larvas piraliformes infectivas, que entonces pueden llegar a generar la infección, y pueden atravesar la epidermis y tomar contacto con el hospedero. Infección endógena. Las larvas rhabditoides se transforman en el organismo humano en filariformes infectivas que se diseminan a distintos órganos, ¿sí? Entonces ahí se transforman en un síndrome de hiperinfección diseminada que migran a otros órganos, además del intestino, como por ejemplo el pulmón, y ahí aumentan el daño que pueden producir estos parásitos, ¿sí? Además del síndrome de larva migrans por sí que tienen, ¿no? Bien, las hembras que ponen huevos en la submucosa se llaman parto neogenética, sí, y tienen función unisexual, donde ponen huevos sin el macho, y no hay machos parasitarios, y solo hay machos de vida libre. Por lo tanto, los huevos que, que van a ser fecundados son los huevos que se generan a partir de las hembras en vida libre, ¿no?, porque son los que van a ser fecundados. Bien. Y acá dice que las larvas filariformes pueden encontrarse en lavados bronquiales o esputos en pacientes con HIV. Espero que les haya quedado un poquito claro lo que sería el ciclo. Tenemos distintos tipos de ciclos. El ciclo de vida libre, que es el que las larvas rhabditoides que se liberan se transforman en macho y hembra y copulan, ¿no? Bien. Acá tenemos entonces la larva de Strongyloides stercularis con esta estructura que yo les decía el otro día, que se llama primordio genital, que ahora vamos a ver en más detalle, acá está señalado. Fíjense que el primordio genital, está ubicado en la parte media de la larva rhabditoidea. Es el conjunto de células que van a dar lugar a un futuro aparato genital del adulto, y tienen, bueno, punto. Tienen boca y no tienen vaina corta, con diferencia con las uncinarias. Bueno, nada más. La hembra es chiquita, el macho es más chiquito aún, y el diagnóstico se hace por búsqueda de estas larvas en materia fecal. Las larvas generalmente se las pueden encontrar móviles, y lo más importante es esta estructura que es el primordio que se observa. Fíjense que acá está el primordio genital que yo les decía anteriormente. Nuevamente otra larva rhabditoide, acá tenemos entonces el primordio genital. Bien, la cola bífida, que tienen acá al extremo, que muchas veces no se observa, pero otras veces sí se suelen observar. Las larvas rhabditoideas son más pequeñitas, fíjense, miden 250 micrones, y las larvas filariformes 500 micrones. Acá tenemos el huevo embrionado, de estrongiloides, que recuerden que no se observa en materia fecal porque eclosionan en la submucosa, o las posturas ocurren en el ambiente y entonces no se observan, ¿sí?, en materia fecal. En materia fecal vamos a encontrar
las larvas, ¿no? Rhabditoides. Y recuerden que, bueno, como dice ahí, cuando hay diarreas muy profusas, muy importantes, pueden aparecer estos huevos que muchas veces se pueden confundir con algún otro parásito como la uncinaria. Pero lo que vamos a encontrar son larvas y huevos. Entonces vamos a poder llegar al diagnóstico de estrongiloides. Dentro de las manifestaciones clínicas, fíjense, tienen las cutáneas como edema, eritema, pápulas hemorrágicas, larvas cutáneas. Dentro de las pulmonares tenemos fiebre, ¿sí? Expectoración, tos, disnea, edema pulmonar. Dentro de las intestinales, enteritis, catarral, edematosa, ulcerativa, ¿sí? En hiperinfecciones tenemos, bueno, que pueden afectar a hígado y pulmón, entonces tenemos alteraciones de tipo pulmonar y alteraciones de tipo hepática. En infecciones diseminadas, en casos con tratamientos con inmunosupresores como los corticoides, la desnutrición, el alcoholismo, infecciones con HTLV1 o en SIDA y otras enfermedades inmunosupresoras. Bien, para terminar vamos a hablar muy escasamente de uncinarias, pocas palabritas de uncinarias. Es el último nematode que nosotros vamos a ver. Tenemos dos especies, las más comunes en nuestro ambiente, que son el Necator americano, cuya infección, cuya transmisión por larvas filariformes ocurren por vía percutánea, o sea que atraviesa la piel. Y el Acinetoma duodenale, que también puede atravesar, puede entrar por vía subcutánea o percutánea, pero tenemos otras vías, como la vía oral, la vía transmamaria o la vía transplacentaria. Entonces se atraviesa la barrera materno-feto. Acá tenemos entonces cómo se ven las bocas de cada uno de estos dos uncinarias, los dos géneros, Necator americano y Acinetoma duodenale. Vamos a pasar esto, me voy a ir a las larvas rhabditoideas, fíjense que es un poquito más larga, nada más la de uncinaria, pero casi es el mismo tamaño con los estrongiloides. ¿Qué vamos a buscar en la muestra de materia fecal de uncinaria para buscar uncinarias? El huevo, ¿sí? Acá tenemos entonces nuevamente la larva rhabditoidea de uncinaria. Quiero llegar, esperen. Acá tenemos el huevo de uncinaria, este es el huevo característico de uncinaria. Fíjense que acá tenemos el embrión y tenemos la sustancia intermedia y una membrana muy finita, así que la rodea. Este es el huevo de uncinaria característico que nosotros podemos encontrar en materia fecal. Ya dijimos cómo se obtiene la parasitosis por vía percutánea, o sea, a través de la piel, u por otros, ¿sí? Como en la otra especie, en el Necator americano, en el Acinetoma duodenale, perdón, que podemos tener otras vías de infección. Vuelvo para atrás. Acinetoma duodenale, perdón, por vía percutánea, por vía oral, por vía transmamalia o transplacentaria. Mientras que el Necator americanus, que es el más común, por vía percutánea, o sea, a través de la piel. La larva filariforme atraviesa la piel. Seguimos con los huevos. Fíjense de uncinaria, acá tenemos el huevo larvado. Acá tenemos nuevamente el huevo larvado de la uncinaria. ¿Y qué afecciones produce en el hombre? Fíjense, generalmente anemia, ¿sí? Anemia es la más común. Tanto el Necator americano como el Acinetoma duodenale generan entonces un cuadro de anemia de tipo nutricional, ¿sí? No confundamos con las otras anemias de tipo perniciosa que daban los otros cestodes que habíamos dicho, ¿recuerdan? En este caso, acá tenemos la anemia de tipo nutricional, por déficit del aporte de distintos nutrientes, como hierro y otras sustancias como ácido fólico que pueden ser falta de incorporación de la anemia, ¿sí? Falta de incorporación, perdón, de los nutrientes, ¿sí? No por falta de factor intrínseco como en el caso de la anemia perniciosa. Bien, y hasta acá hemos llegado. Acá vemos entonces el síndrome de larvas migran cutánea a través de la piel.
Recuerden entonces que tanto Astrogiloides estercolaris como Toxocara y como Uncinaria tienen este síndrome de larva migrans, ¿sí? En este caso cutánea porque es a través de la piel, uno puede ir observando cómo va migrando a lo largo del tiempo el nematode por la piel. O tenemos el síndrome de larva visceral, que va migrando a distintas vísceras. Acá se observa nuevamente el de cutánea, ¿no? En los pies. Muy bien. Antes de que se vayan, les quiero contar algo muy breve de un cestode que había pasado por alto. Recuerden que yo les había dicho que íbamos a ver muy poquito. Bueno, vamos a ver en chiquitito para tener una noción simplemente, que es el Echinococcus spp, particularmente el Echinococcus granulosus. Fíjense que es un platelminto, es un cestode, de la familia Ctenidae. Recuerden que terminan A en las familias, y el género Echinococcus. El más común en nuestro ambiente es el Echinococcus granulosus, que es el que produce la enfermedad, en realidad, el quistiratídico, ¿sí? Es endémico, particularmente en la zona sur de nuestro país, y vamos a ver un poquito más. Fíjense que acá tenemos el cestode, que estas son las proglótides, y tienen acá el escoles, que es armado, porque tiene ventosas y ganchos. Bien. Acá tenemos otros Echinococcus. Acá tenemos el quiste hidatidico, que se genera como consecuencia entonces del ciclo que ocurre en el hombre, que no es un ciclo sexual, porque el ciclo sexual ocurre en... Bueno, y ahora vamos a continuar entonces con un cestode que nos faltaba, que era el Echinococcus granulosus. Yo les había dicho que no le íbamos a dar mucha importancia, les voy a contar algo sobre ese parásito y terminamos. Echinococcus spp, entonces, el filium es la Pletermintae, la clase de cestodes, o sea, cestoda, la familia Taenidae, termina en AE, y el género Echinococcus, y dentro de los géneros, el Echinococcus granulosus es el que nosotros vamos a estudiar como agente etiológico de la hidatidosis. El ciclo biológico ocurre en los felinos y en los caninos, particularmente, que contraen estas parasitosis por el consumo de vísceras que contienen entonces la forma infectiva de este parásito, y el hospedero intermedio, una especie de hospedero accidental o intermediario, es el hombre, ¿sí? En donde consume esta parasitosis por el contacto con estos los perros o los felinos en este caso. Acá tenemos al cestode, fíjense, estas son las proglótides, y este es el escolex, que es armado con ventosas y ganchos. Vamos a pasar, acá tenemos entonces el quiste hidatídico que se genera en distintos órganos, y eso es lo que genera entonces la patología, porque en realidad empiezan a generar quistes muy grandes que van a comprimir muchos órganos y van a entonces interferir con las funciones que tienen estos órganos. Pasemos, tienen en el ojo, por ejemplo. Bueno, órganos afectados generalmente son el hígado, el pulmón, el sistema nervioso central, el hueso y algunos otros, ¿sí? Como también pueden ser el páncreas, con muy poca relevancia, muy poca frecuencia. El diagnóstico se hace por datos epidemiológicos, como siempre,
sí, fueron las zonas endémicas. Es endémico generalmente en nuestro país, en la zona sur de nuestro país, por las manifestaciones clínicas y la imagen, que es el que demuestra la presencia de este quiste hidratídico. Bueno, dentro del diagnóstico de laboratorio tenemos exámenes microscópicos, ELISAs y el Western blot, ¿sí? Búsqueda del parásito o la respuesta inmune, es el diagnóstico indirecto, como veníamos diciendo. Eh, Solamente es una introducción porque después ustedes van a ver un poquito más en cuanto al estudio de esta parasitosis. Así que, bueno, hasta acá llegamos con los nematodes. Luego les voy a subir la actividad práctica que van a realizar ustedes con esta información. Y de esta manera estaríamos terminando después con una autoevaluación para ir cerrando el tema de los parásitos, de la primera parte de los parásitos, porque todavía nos queda los parásitos que tienen que ver con Trypanosoma cruzi, Leishmania y Toxoplasma, ¿sí? Particularmente, que son los histoparásitos, o, que son distintos de los enteroparásitos, que son los que estamos viendo ahora nosotros.